Hoy hablaremos de la intoxicación por acetaminofén. Hablaremos del abordaje diagnóstico y el tratamiento de esta intoxicación. Vemos que el acetaminofén o paracetamol fue descubierto en el año 1890 a partir de compuestos analgésicos como la fenacetina y la acetanilida. Pero estos dejaron de usarse porque producían metahemoglobinemia. Sin embargo, en los años 60 es donde se empezó a usar ampliamente el acetaminofén y también se empezó a conocer sobre su toxicidad hepática. Como muchos sabemos, el acetaminofén es el medicamento más ampliamente usado en todo el mundo, como analgésico y como antipirético. Es de venta libre y se combina con otros medicamentos como son los opioides, descongestionantes, bromuro de iosina y los relajantes musculares. En cuanto a su mecanismo de acción, vemos que este está poco dilucidado. Al parecer está relacionado con la inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central, aunque estudios sugieren que puede tener efectos en las vías serotoninérgicas, opioides y endocannabinoides. Sin embargo, no está claro el papel de estas vías en el efecto analgésico y antipirético del acetaminofén. Hablando de la toxicocinética, vemos que el acetaminofén se absorbe bien por vía oral con una amplia biodisponibilidad, con un pico de absorción entre 30 y 60 minutos en dosis terapéuticas y alrededor de 4 horas en dosis tóxicas. Esto no aplica para presentaciones de liberación modificada. Su unión a proteínas es baja, de un 25%. El volumen de distribución es aproximadamente de 0.9 litros por kilogramo y su vida media de eliminación es de 2 a 2.5 horas. En cuanto al metabolismo del acetaminofén, se realiza principalmente por unas reacciones de fase 2 en el hígado, llamadas reacciones de conjugación, las cuales van a dar como resultado final productos inactivos y no tóxicos. En un pequeño porcentaje se metaboliza por reacciones de fase 1 mediadas por la enzima citocromo P450 en una reacción de oxidorreducción, la cual va a resultar en metabolito tóxico llamado N-acetilparabenzoquinoneimina. Esto sin duda es una pregunta de examen, ese nombrecito. Entonces, este N-acetilparabenzoquinoneimina es altamente reactivo y es el que nos va a explicar la toxicidad hepática y renal del acetaminofén. Es así como este metabolito tóxico se va a conjugar con el glutatión en el hígado, siendo degradados a productos no tóxicos derivados de mercaptato y purina, que son eliminados por vía renal. Es decir, esto es lo que pasa normalmente cuando nosotros consumimos acetaminofén. El producto metabólico tóxico es neutralizado y eliminado por vía renal. Hablando de la toxicodinamia, vemos que en situaciones de sobredosis, el exceso de este metabolito tóxico va a sobrepasar la capacidad que tiene el glutatión para detoxificarlo, y se empieza a desencadenar una serie de eventos que van a llevar a la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, con el consiguiente daño de las membranas y organelas celulares que resulta en la muerte por necrosis celular o en la inducción de mecanismos apoptóticos. Estos efectos principalmente se van a producir en la zona centro-lobulillar o zona 3 del acino funcional hepático, el cual se comprende por 3 zonas. La zona 1 es la más cercana al eje y de menor irrigación. La zona 3 es la que está más lejos del eje menor y es el centro del lobulillo clásico, y la zona 2 no tiene límites claros. Por otra parte, existen factores que pueden aumentar el riesgo de toxicidad del acetaminofén, como son la desnutrición crónica por depresión del glutatión, los estados de ayuno también por depresión del glutatión, el consumo frecuente de etanol por inducción de la citocromo P450-2ET y depresión del glutatión, por el consumo del medicamento isoniazida por inducción de las 2ET. No se alarmen con estos nombres, sino que el sistema citocromo P450 es un gran complejo enzimático que tiene estos nombres. Y también el consumo de carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, hierba de San Juan, efavirenz, nevirapina por inducción de la enzima 3A4. En cuanto a la dosis tóxica del acetaminofén, vemos que una dosis de más de 150 miligramos ingerida en un periodo
menor de 4 horas, esa será la dosis tóxica. También hay riesgo de toxicidad en ingestiones superiores a 75 miligramos por kilo día por 2 o más días. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que habitualmente el paciente intoxicado con acetaminofén va a persistir estable hemodinámicamente hasta que se instaure el daño hepático extenso y cuando puede haber compromiso renal y multiorgánico y también acidosis metabólica severa. Entonces se han definido 4 fases, en la cual la primera fase, que se da en 30 minutos a 24 horas, se presentan síntomas como anorexia, náusea, vómito, malestar general y el examen físico normal. En la fase 2, de 24 a 72 horas, puede haber resolución de los síntomas gastrointestinales inicialmente, fase relativamente asintomática, y puede haber elevación de las transaminasas, bilirrubinas y tiempos de coagulación. En la fase 3, de 72 a 96 horas, va a haber un compromiso hepático marcado, deterioro con ictericia, alteraciones en la coagulación, alteraciones renales, acidosis metabólica, encefalopatía y puede ocurrir muerte por falla multiorgánica. En la fase 4, de 4 a 14 días, si el paciente sobrevive, ocurre la recuperación hepática sin evidencia de lesiones y sin fibrosis. La intoxicación por acetaminofén puede ocurrir en varios escenarios diferentes, por lo cual hay que hacer una historia clínica completa para identificar la causa que llevó al paciente a la intoxicación. Los escenarios más frecuentes son sobredosis en intento de suicidio, el paciente con automedicación por dolor superando las dosis recomendadas, la ingesta de múltiples presentaciones de analgésicos con acetaminofén. Esta hay que tenerla muy en cuenta. A veces los pacientes no saben qué contienen los medicamentos, ingestiones accidentales en niños por descuido de los cuidadores, errores en la dosis. Y también importante, confusión de diferentes presentaciones pediátricas de acetaminofén que vienen desde 150 hasta 500 miligramos en 5 mililitros. Para evaluar a los pacientes intoxicados con acetaminofén se requiere realizar el cálculo de la dosis ingerida y tiempo transcurrido desde la ingesta para realizar medición de niveles de acetaminofén entre 4 y 24 horas y graficarlos en el normograma de Rumack-Matthew, el cual va a permitir a los pacientes con mayor riesgo de toxicidad e iniciar N-acetilcisteína en los casos que los niveles de acetaminofén se encuentran por encima de la línea de tratamiento y no iniciarla o suspenderla cuando está por debajo. Entonces las variables que analizaremos serán la concentración de acetaminofén en microgramos por mililitro, horas post ingestión y la línea de tratamiento. Este normograma es útil, pero tiene limitaciones en las intoxicaciones ya crónicas, en la ingesta de tabletas de liberación modificada o cuando se desconoce, no sabemos la hora exacta de la intoxicación y han pasado ya más de 24 horas de la ingesta, en donde los niveles negativos no van a descartar la toxicidad importante. En cuanto a los laboratorios, vemos que debemos pedir transaminasa para evaluar el daño hepatocelular, al igual que las bilirrubinas, los tiempos de coagulación y el INR. Debemos pedir el lactato, gases arteriales y creatinina para evaluar el daño renal. Hablando de los diagnósticos diferenciales, vemos que hay que tener en cuenta sustancias hepatotóxicas como la cocaína, anfetamina, hierro, paraquat, ácido valproico, entre otros medicamentos. En cuanto a las patologías, vemos que hay que tener especial atención a las patologías infecciosas, falla cardíaca y estados de hipoperfusión como los tipos de choque. Hablando del tratamiento, vemos que tener en cuenta, como todo paciente intoxicado, el ABCD. Vamos a hacer una adecuada hidratación con solución salina y si el tiempo transcurrido desde la ingesta es menor de 2 horas, debemos administrar una dosis única de carbón activado de 1 gramo por kilo de peso por vía oral. No es necesario sondas ni lavados gástricos, ya que el carbón activado solo versus estas es igual de efectivo. La N-acetilcisteína es el antídoto más utilizado en el mundo para el tratamiento de esta intoxicación, el que mayor evidencia posee y es más efectivo si se inicia dentro de las primeras 8 horas de ingesta. Esta va a actuar como precursor del glutatión, va a degradar directamente este metabolito tóxico, va a estimular la sulfatación y tiene efectos antioxidantes adicionales. También se ha encontrado que mejora la microcirculación y disminuye el edema cerebral. Antes de utilizar el antídoto hay que tener en cuenta las siguientes variables como la dosis ingerida, el tiempo transcurrido desde la ingesta, los niveles de acetaminofén
y su representación en el nomograma de Rumack-Matthew, los niveles de transaminasa y su evolución, y las pruebas de función hepática, INR y bilirrubinas. También vemos que existe controversia entre la N-acetilcisteína por vía oral o por vía parenteral. Sin embargo, se demostró que las dos son igualmente efectivas, pero en mi opinión yo prefiero la vía parenteral. Aquí tenemos el protocolo de N-acetilcisteína oral, la cual se va a dar un bolo inicial de 140 miligramos por kilo y una continuación de 70 miligramos por kilo cada 4 horas por 17 dosis para un total de 36 horas. Pasarlo lento por sonda y usar antieméticos porque da cólicos abdominales, náuseas y vómitos. Por este lado tenemos el protocolo intravenoso de la N-acetilcisteína, en la cual se da una infusión de 150 miligramos por kilo en una hora. Aquí vamos a tener el volumen que le vamos a dar de dextrosa en agua destilada al 5% en adultos y en niños. Los principales efectos adversos es la aparición de alergias. En las pacientes embarazadas debemos seguir las mismas recomendaciones, sin embargo hay que vigilar el bienestar fetal, ya que puede haber hepatotoxicidad en los fetos y muerte fetal. Se puede usar diálisis, pero al ser la N-acetilcisteína tan efectiva, se prefiere esta de primera elección. Debemos tener en cuenta los criterios de remisión y de trasplante. Son criterios para remisión a tercer nivel: el deterioro de la función renal o hepática, el compromiso multiorgánico o la necesidad de terapia dialítica o de soporte en cuidado intensivo. Los criterios para trasplante hepático por el King's College son: uno de estos dos puntos constituye un criterio de trasplante, un pH menor a 7.3 o lactato mayor de 3 después de la reanimación con líquidos, y 2, la combinación de creatinina sérica mayor de 3.3, tiempo de protombina mayor de 100 o INR mayor de 6.5 y encefalopatía grado 3 o 4. Y por este lado haremos un repaso de las etapas de la encefalopatía hepática, en el cual el grado 0, el paciente con conciencia normal pero con pruebas hepáticas alteradas. El grado 1, el paciente va a estar eufórico, irritable, depresivo, confusión leve, fluctuante, pobre atención y alteración en el sueño, una sobrevida del 70%. En el grado 2, alteración de la memoria, cognición, pruebas matemáticas simples, sobrevida del 60%. En el grado 3, somnolencia, confusión permanente, sobrevida del 40%. Y en el grado 4 se va a presentar coma, puede responder a estímulos dolorosos y va a tener una sobrevida del 20%. Y aquí en este lado le puse la función neuromotora para que también la analicen posteriormente y guarden esta imagen. Como es costumbre en nuestra academia, vamos con una pregunta, la cual el día de hoy es muy fácil. ¿Cuál es la dosis tóxica del acetaminofén? Uno de los objetivos de esta charla es por lo menos saber la dosis tóxica del acetaminofén, porque este medicamento se usa muchísimo. La respuesta es más de 150 miligramos por kilo. Entonces, preparados todos para el examen.